Cerro Echenique con nosotros porque él ha hecho todo un planteo a través de un libro acerca de las reelecciones indefinidas en el derecho público provincial, ¿no? Justamente en un momento donde estamos hablando además de lo que es la reforma constitucional, y uno de los puntos tiene que ver justamente con esto, uno de los puntos más importantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas reelecciones indefinidas? Veíamos el caso de Formosa como un caso extremo, pero bueno, también ha ocurrido en nuestra provincia, así que no es un tema menor para poder discutir. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un placer estar de nuevo en su programa. Me voy a sacar el barbijito, con tal que ya tenemos los protocolos, hemos cumplido. Perfecto. Bueno, la verdad que hace mucho, estamos hablando de el año 2014, sí, nos ponemos a investigar respecto de qué pasaba en el derecho público provincial, es decir, en las provincias, en las instituciones de las provincias, con las reelecciones indefinidas. Vimos, en el libro justamente plantea la inconstitucionalidad de las reformas indefinidas en el derecho público provincial y analizábamos las 24 constituciones, en realidad las 23 más las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y encontramos que, bueno, históricamente el proceso empieza a darse a partir del retorno a la democracia. Hubo una especie de movimiento donde se reformaban las constituciones provinciales y en ese caso o ampliaban el mandato del gobernador o permitían un poco una reforma, un periodo más dentro de las reformas. Pero luego en la década de los 90, ahí empieza a provocarse un movimiento donde ya las reformas no eran por 2, eran por 3. Y o las interpretaciones eran ambiguas también. Claro, ¿no? Inclusive empezaron a notarse constituciones que ya no delimitaban 2 o 3 mandatos, sino que lo hacían indefinidas. Al día de hoy, o por lo menos hasta el año 2014, quedaron 3 provincias con constituciones que permitían la reelección indefinida de los gobernadores. Una es Formosa, Catamarca y Santa Cruz. Hoy el claro ejemplo... Catamarca, además, con la historia que ha tenido, ¿no? La historia reciente. Claro, imagínense el caso María Soledad, fue algo terrible que desnudó el poder político y la impunidad. Claro, y las complicidades. Y las complicidades, que son vicios de la democracia, ¿no? Que en vez de, el mensaje no tiene que ser la democracia no sirve, no, para nada. La democracia es el camino, es el instrumento. El tema es que siempre la tenemos que perfeccionar. Claro. Y ahora, con esta propuesta de reforma constitucional, va a ser histórico porque la provincia de Salta va a ser pionera en limitar también los mandatos a lo que son los legisladores, intendentes, concejales y al propio, obviamente, gobernador. Entonces, ¿cuál es la justificación filosófica de esto? Acá es donde viene la parte interesante porque estamos ante 2 principios jurídicos políticos. Por un lado, el valor enormísimo del sufragio popular, de la soberanía popular, y por el otro los principios republicanos, ¿no? La república, como una forma de organización política, hay que tenerla en cuenta. Entonces, cuando colisionan estos 2 principios y decimos, señores, ¿cuál es la justificación para que un diputado sea 40 años diputado, claro, o un gobernador sea 40 años gobernador? No hay un límite al enorme valor del sufragio popular. Y entonces esto lo pensó el legislador de la Constitución y por eso incorporó ex profeso lo que son los principios republicanos. El artículo 1 de la Constitución habla de la forma representativa republicana y federal. El artículo 5 de la Constitución y concordantes hablan del diseño institucional de las provincias que tienen que respetar las formas republicanas. Y eso implica necesariamente la periodicidad de los mandatos. Con lo cual nosotros estaríamos en un planteo jurídico sólido que nos indica que las reelecciones indefinidas en cualquier instituto, inclusive poder legislativo, perdón, en cualquier poder, quiero decir, repugnan el espíritu de la Constitución. Y entonces, ante esa discusión filosófica, nosotros encontramos una respuesta legal
en lo que es el diseño constitucional argentino. Bueno, y también lo que pasa con el manejo del dinero público, digo, porque ¿por qué hay tantas reelecciones indefinidas? Porque también muchas veces el mismo dinero del Estado se usa como, digamos, como sostén, ¿no? Para una nueva elección, digamos, y para apoyar al oficialismo. Generalmente esto pasa en todos los niveles, en todos los estamentos, y por eso también nosotros vemos muchas caras repetidas, ¿no? Es un vicio permanente y es por eso que estas vallas de la periodicidad de los mandatos, este principio, porque, a ver, hay que entender muy bien que el derecho no solamente son reglas escritas, también constituye el derecho lo que son los principios jurídicos. Es más, con principios jurídicos, gracias a Dios, o al que fuere, yo soy creyente, pero al destino, lo que fuere, pudimos derrotar y juzgar a lo que fueron los jerarcas nazis, con principios jurídicos universales. ¿Por qué? Porque ellos tenían un sistema, porque justamente el derecho no es más que, desde mi punto de vista, el ejercicio del poder. Entonces, en el régimen nazi, habían reglamentaciones, habían leyes nazis que obligaban o daban buen visto a quitarle la vida a una persona. Entonces, legalmente en ese momento uno dice era derecho vigente, pero toda una comunidad internacional y estos principios jurídicos universales dijeron no era legal. Y ahí, si se quiere, podemos meternos más allá en la discusión y decir, hubo una especie de juzgamiento moral, que también es derecho en este caso, porque fue reconocido como principios jurídicos que le dijeron, señores, el valor de la vida es supremo, y la igualdad entre los seres humanos es supremo, y ustedes cometieron delitos de lesa humanidad. Entonces, este principio republicano de periodicidad en los mandatos tiene un valor legal enormísimo, que es justamente la valla que le impone al sistema jurídico decir, señores, hasta acá llegamos porque el poder se puede corromper, vamos a prevenir esto y vamos a conservar la puridad de ese poder poniendo un mandato desde el diseño legal e institucional, en este caso las constituciones provinciales, la Constitución Nacional. Bueno, la verdad que un tema apasionante, obviamente, que nos debe interesar a todos justamente para que no existan estos vicios, ¿no?, que se van acentuando con el paso del tiempo y con estas indefiniciones que pueden perpetuar a una persona en un determinado cargo, así que en buena hora que se plantee, que se discuta y que se ponga sobre el tapete, ¿no? Así es. Algún dirigente político por ahí mencionaba que en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, hablamos de la democracia, más de 200 años de democracia, planteaban, a ver, Estados Unidos es el país, entre comillas, formalmente el más democrático del mundo, de la historia. Bueno, los historiadores me van a corregir, pero lo reproduzco, parafraseando. Y dicen que, bueno, un dirigente dijo, Estados Unidos funciona muy bien y no hay limitaciones a sus legisladores. Es decir, los legisladores pueden ser legisladores 30, 40 años. Pero justamente como esta es una democracia que tiene más de 200 años, es costumbre entre estos legisladores no reelegirse más de 2 veces. Porque lo tienen culturalmente, o sea, tienen, digamos, el principio acentuado en su visión. Y que es sano también pero también sería sano para la misma carrera política de cualquier hombre o mujer que quiera dedicarse a esto, ¿no? De esto de poder seguir avanzando, poder cambiar de rol, de función, servir al Estado de otra manera, digamos. Tal cual, porque imagínense, esta gente no necesita porque tiene interiorizado este principio y que no necesita la enmienda para decir no me voy a quedar 40 años en el cargo. Pero acá está haciendo falta. Pero acá está haciendo falta y en buena hora se dio esto, la verdad que celebro y me pone muy contento. Yo también hubiese querido otros temas en la reforma, creo que bueno, la reforma sale con consenso, tampoco nos vamos a poner a reformar toda la Constitución, pero a mí siempre, y yo se lo manifesté alguna vez, a mí también me interesaría en un futuro hablar y discutir sobre las inmunidades parlamentarias, o sea que no existan fueros para ejercer el derecho de igualdad, el ciudadano esté a la par de lo que es la clase política. Creo que así como hemos entendido esto, que celebro en buena hora, capaz que en algún momento podamos plantear esto, que en Córdoba funciona perfectamente los legisladores sin fueros.
Bueno, interesantísimo, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde consultan su libro? Está por salir ahora, lo estoy mandando a la imprenta. El mes que viene lo vamos a tener en la calle, la inconstitucionalidad de las reformas indefinidas del derecho público provincial. Bueno, ahí cuando esté, lo vamos a estar anunciando, por supuesto, acá cuando esté circulando ya en la calle. Muchísimas gracias a usted, doctor. Como siempre, nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.